Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento del día estén sintonizando ustedes este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Brayas Etno. Anteriormente habíamos hablado un poco acerca de la creación de los dioses, los creadores del universo, los creadores del cosmos con Alfonso Caso. Posteriormente analizamos la crónica Mexicayotl y nuevamente regresamos a los dioses creadores del pueblo del sol. Y vimos la creación del quinto sol. En esta ocasión, en este nuevo episodio, vamos a continuar con esta misma línea de los dioses creadores, de las jerarquías que existen en ello, ya que en innumerables ocasiones me han comentado en TikTok y aparte en Instagram, ¿qué es lo que sucede con los dioses? ¿Cómo los jerarquizamos? ¿Quién está por encima de quién? Y esto puede ser a veces bastante confuso porque en el panteón mexica resulta ser que a las veces los mismos dioses pueden ser hijos, padres o abuelos de sí mismos, debido a los desdoblamientos, etc. Esta propuesta de Rafael Tena, si ustedes la quieren consultar a profundidad, el título del libro es La religión mexica, de Rafael Tena en el año 2012, hace una propuesta bastante similar a lo que trabajó Alfonso Caso en El Pueblo del Sol. Solamente que Rafael Tena pues sí hace unas clasificaciones bastante interesantes. Y por supuesto que aquí las vamos a analizar. Entonces, quiero comenzar a leer para ustedes, a analizar con ustedes también, específicamente el capítulo que se titula La naturaleza de los dioses. Porque en este capítulo es donde Rafael Tena hace el desglose. A manera de repaso, pues vamos a volver a tocar a los dioses creadores, dioses que ya hemos visto con anterioridad, y los llega a mencionar. O sea, ellos, los dioses creadores del cosmos, están sí o sí por encima de todos. O sea, aquí no hay que si está por encima perdón, por debajo de Coatlicue, por encima de Palnemohuani, etc. Los dioses creadores de todo el cosmos me refiero, están por encima de todos. Pero a nivel de religiones, aquí vamos a hablar también desde esta estructura. Si quieren conocer otros libros que hablan sobre las estructuras de las religiones a un nivel global, les recomiendo a Mircea Eliade con el título Historia de las religiones. Entonces Rafael Tena pues llega a mencionar algunas cosas técnicas, como por ejemplo lo es la teología. Recuerden que la teología pues es básicamente el estudio de los panteones, el estudio en sí mismo de los propios panteones. Y Rafael Tena comienza con esto. La teología mexica es la parte del estudio de la religión que nos dice cómo concebían los mexicas la naturaleza de sus dioses. Es decir, vamos a estudiar a los dioses en sí. Y esta propuesta, repito, es de Rafael Tena. Él hace esta clasificación. Hay otros autores que pueden tener otras clasificaciones. Entonces, en su momento también podemos analizarlas. La naturaleza de los dioses según los indígenas prehispánicos. Los indígenas nahuas concebían a sus dioses antropomórficamente, es decir, como varones y mujeres adultos, relacionados a veces entre sí por vínculos de parentesco, ya sea como cónyuges o como padres, hijos o hermanos. En algunas ocasiones, bueno, creo que nada más dos, Pilsintecutli y Huitzilopochtli son concebidos como niños. Son los niños del panteón mexica. Y creo que nada más son ellos. Si existiera, bueno, no sé, Centeotl, cuando nace de Tlazolteotl, también puede ser concebido como un niño. Entonces, depende de cuál sea la actividad que estén ejerciendo ellos, nacerán como niños y en otras ocasiones nacerán como adultos. Continúo. Los dioses del panteón, el conjunto de dioses mexica, eran muy numerosos y había entre ellos jerarquías complejas, más o menos definidas. Estos dioses, aunque habían tenido en un principio, con excepción de la deidad suprema y eterna, eran inmortales, en el sentido de que en lo futuro existirían para siempre, si bien eso no impedía que pudieran morir y resucitar o volver a nacer infinitas veces.
Lo que vamos a tener en el panteón mesoamericano específicamente es que los dioses van a tener esta parte de la transición de que bajan al inframundo, mueren y posteriormente vuelven a renacer. Este es un ciclo, vamos a llamarle eterno, dentro de la concepción agua. Muchos dioses tienen que morir para poder sacralizarse, para poder convertirse, para poder transmutar, etcétera. Entonces existe esta relación, como lo hemos visto también en ocasiones anteriores, la relación naturaleza. La naturaleza, por supuesto que muere, renace, crece, da frutos y vuelve a morir. Este ciclo es perpetuo. En cuanto pertenecientes a las esferas de lo sobrenatural, los dioses poseían asimismo otros muchos poderes sobrehumanos. Los dioses residían respectivamente en los diferentes cielos, en lugares específicos de la tierra habitable o en el inframundo. Y aunque no se les suponía ubicuos, ubicuos quiere decir que están en todos lados, se le reconocía la facultad de poder trasladarse instantáneamente a muchos sitios. Los indígenas prehispánicos también imaginaban a sus dioses como invisibles y capaces al mismo tiempo de manifestarse en diversos modos a los humanos. Por ejemplo, en sueños, a través de apariciones fantasmales. Por fantasmales podemos tener excepciones, ya que podemos asociarlo así con espíritus, pero no como lo fantasmita que nosotros tenemos hoy en día en la concepción occidental, sino como seres sagrados. Pueden tener formas animales, de hecho, o disfrazados bajo el aspecto de sus respectivos nahuales, es decir, los namales. Los animales, perdón, los namales, ¿eh? Estos nahuales o dobles de los dioses eran generalmente seres zoomorfos, seres animales, portadores de augurios. Acostumbraban los indígenas representar iconográficamente a sus dioses con rasgos y atavíos diagnósticos que permitían su identificación. Así aparecen dichos dioses en las imágenes arqueológicas, en los códices y en las descripciones de las crónicas. O sea, tenemos que tener bastante bien identificados cuáles son los elementos de todos los dioses para poder identificar su presencia. Más allá, bueno, también lo podemos relacionar con fenómenos naturales, fenómenos astronómicos, etcétera. Pero sí hay que aprender a ver un poquito más allá. Los dioses no eran solo benévolos y providentes en sus relaciones con los humanos, y por lo tanto dignos de veneración, agradecimiento. También podían mostrarse más que justos, arbitrarios y maléficos. Esta concepción de bien y mal hay que tener bastante cuidado porque sí existe también. O sea, a lo mejor no a la manera occidental, pero o sea, sí existen cosas que pueden producir males y por consiguiente resultar temibles. Esto generalmente es en la mayoría de las religiones. Cada uno de los dioses presidía sobre ámbitos especiales de la naturaleza o de la cultura humana, y algunos de ellos eran adoptados como protectores particulares por ciertos grupos étnicos o socioeconómicos. En todas las religiones también tenemos a los dioses patronos. Cada uno de estos grupos culturales va a tener, de acuerdo también con sus actividades, así como lo menciona Alfredo Tena, si hay pueblos agricultores pueden tener por patrones a Chántico, perdón, a Xilonen, a Chicomecoatl, a Tlaloc, a Chalchutlicue. Si son grupos que están asentados en la montaña alta, puede ser Tlaloc. Si son grupos que están asentados en la cuenca, puede ser Chalchutlicue, Tlaloc. O sea, hay diversas concepciones de también estos grupos como lo van a tener. Si lo comparamos, por ejemplo, con la religión cristiana, pues están los patrones de los orfebres, los de los carpinteros, San José, por ejemplo, los mercaderes con San Mateo. Entonces también vamos a tener este tipo de asociaciones entre los grupos, entre las entidades supremas. O sea, esto es bastante natural. ¿Quién está rigiendo qué espacios para poder tener una clasificación? Pero este tipo de clasificaciones no dan jerarquía todavía. Ojo con eso. La deidad suprema. Los mexicas consideraban a la deidad suprema como principio increado, dual, padre y madre de los demás dioses providentes.
a través de los dioses subalternos con respecto al mundo y a los humanos. Los dos seres primordiales se llamaban Tonacatecutli, señor de los mantenimientos, y Tonacacíhuatl, señora de los mantenimientos. Los mantenimientos aludidos son los cultivos vegetales, que prosperan con el calor del sol, Tonacayotl, y particularmente el maíz, que era la base de la alimentación prehispánica, de manera que la deidad suprema era... Aquí ya habíamos visto anteriormente a la deidad suprema, o sea, quién es Tonacatecutli, Tonacacíhuatl, y cómo se relacionan con este dios de León Portilla, que yo estoy seguro que lo habré leído también en Bernardino de Sahagún, conocida como el Ometeotl. Vista fundamentalmente como sustentadora o alimentadora de la humanidad. Los dioses supremos en todas las religiones, aunque sean masculinos, son seres andróginos, tienen ambos sexos, son padre y madre a la vez, algunos con características masculinas, otros con femeninas, otros van a ser el complemento, es decir, van a estar separados. La pareja, las parejas creadoras. La religión mexica oficial puede justamente ser calificada de politeísta, pues salta a la vista su multitud de dioses. Sin embargo, si atendemos a las especulaciones de algunos poetas o a ciertas expresiones de la gente común conservadas en los huehuetlatoli, palabras antiguas, o palabras de los ancianos, es decir, la tradición, estos registros que hicieron básicamente durante el periodo colonial, o en los códices. También puede afirmarse que la religión de los individuos advertía cierta tendencia espontánea hacia el monoteísmo, porque tenían dioses principales. Ahorita lo vamos a ver. No ignoramos a este respecto la necesidad de leer críticamente las fuentes, donde pudieron introducirse influencias extrañas o interpolaciones posteriores. Los poetas y filósofos nahuas llamaban a Dios Ometeotl y Tezcatlipoca, respectivamente. Aquí es donde vamos a tener conflictos, los primeros conflictos de este análisis que tiene Alfredo Tena. Tezcatlipoca, también conocido como Ipalnemohuani, aquel por quien se vive, Dios creador, Tloquenahuaque, el dueño del cerca y del junto, es decir, el que está en todas partes. Dios ubicuo Moyocoyani, el que actúa por sí mismo, con libertad absoluta, es decir, Dios todopoderoso. Yowali Ejecatl, noche viento, es decir, Dios invisible e impalpable, etc. O sea, estos nombres que acabo de mencionar, todos son nombres de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, como lo he comentado en otros videos y en otros episodios, pues Tezcatlipoca es un dios bastante complejo, que también puede tener esta carga de Dios supremo. Es el Dios supremo del panteón mexica, pero no está por encima hasta cierto punto de Tonacatecutli. Pero así como lo está mencionando Rafael Tena, Tezcatlipoca y Tonacatecutli o Meteotl están a la par, porque Tezcatlipoca también en otros nombres que tiene, pues es el dios que se crea a sí mismo. Entonces, los dioses supremos tienen esta característica, no hay quien los cree, ellos nacen de la nada. Entonces estas características son de Tezcatlipoca, pero con estos nombres no existe como tal una representación física, sino que son nombres para poder invocarlo, para que pueda existir una protección, etcétera. Con la acumulación de estos y otros epítetos semejantes se intentaba poner de relieve la trascendencia de la divinidad y su función creadora. Por su parte, la gente común, tal vez sin preocuparse excesivamente por rigores conceptuales, se dirigía, sino a un Dios único y trascendente, por lo menos a un Dios supremo y nominado con la doble advocación genérica de Intota, Intonan, nuestro Padre, nuestra Madre, y con el término arcaico Totecuillo, nuestro Señor. Ya saben que si escuchan ustedes un pato, es Paquito que está aquí porque estaba lloviendo, entonces aquí se quedó con nosotros adentro, o conmigo aquí adentro. Estos nombres de Intota e Intonan también son bastante comunes. No atienden a un dios en específico en particular. Cualquier dios patrón, diosa patrona o diosa matrona
podía tener estas características. Y esto es lo que he mencionado también, el complejo de las diosas Tonantzin. Tonantzin es un título que puede adquirir cualquier diosa. Cualquier diosa puede ser Tonantzin. No atiende a una en específico. No solo es Coatlicue, porque tenemos esta idea de que Coatlicue es Tonantzin, ya que recibe el nombre de la madre de los dioses. Tonantzin, nuestra venerable madre. Sin embargo, cuando analizamos ya este tipo de jerarquías, nos damos cuenta de que Tonantzin puede ser cualquier diosa. Lo mismo que Intota. Puede ser cualquier dios, sin importar la región, por así decirlo. Con esto que nos acaba de mencionar a Rafael Tena, se les da estos títulos a los dioses patrones y de acuerdo con la actividad que ellos recrean, hacen básicamente. Por lo demás, aunque en ningún caso se les identifica expresamente con Ometeotl, en ocasiones se consideraba sobre todo a Tezcatlipoca, a Tonatiuh y a Xiuhtecuhtli-Huehueteotl como personificaciones preeminentes de la deidad suprema. Es decir, hay una relación, aunque, como lo he expresado, ninguno de estos tres está por encima del Ometeotl. O sea, él es la deidad suprema sí o sí, pero también pueden ser dioses supremos por las características que cada uno de ellos tiene. De estos tres, solo Tezcatlipoca y Xiuhtecuhtli-Huehueteotl tienen la característica de ser ubicuo, es decir, que se encuentra en todos lados. A diferencia, por ejemplo, de Tlaloc, que no tanto, hasta cierto punto. Y Huitzilopochtli menos. Entonces, aunque Huitzilopochtli es patrón de los mexicas, no es la deidad suprema de todo el panteón náhuatl o mexica, por así decirlo. Resumiendo, la deidad suprema era eterna, pero permanecía un tanto alejada del mundo como dios ocioso. O sea, esto es característico de todos los dioses creadores. Y de los humanos, ya saben que si escuchan un pato es el Paco que anda aquí haciendo de las suyas, los cuales estaban más bien confiados a los dioses subalternos. Estos dioses subalternos procedían inmediata o inmediatamente de la deidad suprema y eran poderosos y benévolos en muchos sentidos, pero también estaban sujetos a limitaciones e imperfecciones, como la posibilidad de debilitarse e incluso morir, aunque fuera en forma transitoria, y de actuar movidos por el capricho o la pasión. Organización del panteón mexica. En la religión oficial mexica pueden identificarse alrededor de 144 nombres nahuas o nahuatlizados que corresponden a dioses distintos o a meras advocaciones de los mismos. De estos nombres, 66% pertenecen a deidades del sexo masculino y 34% a deidades del sexo femenino. Resulta de interés tratar de identificar a los dioses más importantes de este numeroso panteón. Para ello disponemos de varios medios que se complementan mutuamente, entre los que podemos señalar los tres siguientes. A. El análisis de las funciones de los dioses. B. La frecuencia con que se les honraba en el culto oficial, tanto en las fiestas de las veintenas como en las prácticas adivinatorias ligadas a las trecenas. Y C. La presencia de sus respectivos templos dentro del recinto ceremonial de México Tenochtitlan. Estos números me gustan. Pensemos que dentro de la sociedad náhuatl, dentro de la sociedad mexica, y yo creo que en general en toda Mesoamérica, las actividades de los dioses también están regidas por la parte de la fertilidad. De ahí que vamos a encontrar muchos dioses con parejas, porque el propósito de esta concepción es generar vida, estar creando. Pero aquí voy a meter algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que los números también pueden cambiar un poco. La parte de las diversidades sexuales. Porque tenemos dioses, aunque son pocos, pero existen algunos dioses que están en el limbo, por así decirlo. En el limbo
Me refiero a que no están definidos sexualmente. Uno de ellos, Tezcatlipoca. Porque Tezcatlipoca es dentro de su complejidad. Puede ser hombre, puede ser mujer. Tezcatlipoca puede ser lo que quiera. Puede ser una Barbie Girl. Debido a esto, el dios está en muchas representaciones. Tiene características masculinas, pero también se asocia con lo femenino. Es un dios andrógino. Este término de andrógino a mí me gusta porque no hay como una clasificación certera. Y muchas veces esto nos sucede hasta la fecha con personas que las vemos y no sabemos distinguir si es hombre o si es mujer. Lo mismo va a suceder con Tezcatlipoca. El dios está en esta parte. Solamente ellos saben cómo se definen, quiero aclarar. Pero muchos juegan justamente con esta imagen de ser andróginos. Les gusta a veces ser mujer, a veces les gusta ser hombre. No tanto para no caer en el no binarismo, sino que juegan también con su propia imagen. Entonces es bastante interesante. Repito, solamente ellos saben cómo se definen a sí mismos y saben lo que son, si son hombres o si son mujeres o no binarios o lo que sea. Y con esto pasamos a las funciones de los dioses. Para lograr una exposición ordenada del panteón mexica con base en las funciones de los dioses, la forma más adecuada parece ser la que ha propuesto Henry Nicholson en el volumen 10 del Handbook of Middle American Indians. Este autor propone distribuir a los dioses en 3 grupos, cada uno de los cuales comprende varios complejos o conjuntos de dioses afines. A continuación ofrecemos una versión resumida y adaptada de su propuesta, es decir, hay que consultar a Henry B. Nicholson para poder leer toda esta propuesta de cómo los está clasificando y quizá podamos encontrar todos los dioses dentro de esta nomenclatura. Aquí enlistamos simplemente los dioses que encabezan cada uno de dichos complejos, dejando para el apéndice 3 la presentación de un catálogo más o menos completo de los dioses que integraban el panteón mexica. Y esta cita, si quieren consultar realmente esta obra, es Religión Prehispanic Central of Mexico en The Handbook of Middle American Indians del año 1971, volumen 10, página 395 a 446. O sea, sí es un capítulo bastante extenso, ojo. Pero yo creo que valdrá la pena. Aquí pues también por cuestiones de tiempo, por cuestiones de formato, vamos a analizar solamente lo que propone también Rafael Tena. Y comenzamos con el primer complejo, que son dioses creadores y providentes. Los dioses creadores son Ometeotl, dios dual o pareja divina, la deidad suprema. Les dije, este sí o sí es inamovible. Después tenemos a Tezcatlipoca, humo o reverberación de espejo, dios creador, invisible, inacible, omnipotente, arbitrario. En el número 3, Quetzalcóatl, serpiente de plumas verdes, dios creador y benéfico. Ojo, aquí este Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, o sea, la serpiente en cuanto al animalito. Luego tenemos a Xutecutli, señor del año, de las turquesas, del fuego y del señorío. Finalmente, el último es Yacatecutli, señor guía de los mercaderes y de los viajeros. Este sería el primer orden. Después tenemos dioses de la fertilidad agrícola y humana y del placer. Aquí son 7 complejos. El primero de ellos es Tlaloc, el que se tiende sobre la tierra o el que está hecho de tierra, también relacionado con las aguas. Aquí quiero aclarar que Tlaloc, dentro de sus múltiples traducciones que podemos hacer o que existen acerca de esta entidad, es que le llaman el néctar de la tierra, Tlaloctli. Entonces, por Octli entendemos al pulque. Tlali, pues es de tierra. Entonces, en algún momento entre lo que fue el clásico y parte del posclásico temprano, Tlaloc tiene características de ser un dios terrestre.
Inclusive en el Códice Lot, por ejemplo, a la entidad se le representa con yelmo de jaguar. Tiene su bastón de serpiente, que esto lo relaciona también con ser un señor de los cielos, y con la serpiente pues la utiliza como un falo rudimentario, es una representación del trueno, y con el trueno al momento de caer abre la tierra y la penetra, la fertiliza. Como señor de la tierra pues también está asociado con la noche, está asociado con el inframundo, e inclusive ya para el posclásico medio y tardío, pues a Tlaloc lo vamos a tener también en este tipo de espacios. Y no nada más en estos periodos con los mexicas, también hablando con los mayas, porque con los mayas se han encontrado evidencias en mascarones de Chac que el dios está asociado también con el inframundo. En Guerrero hay un Tlaloc que está descarnado, que las figuras descarnadas se asocian con el inframundo. Luego tenemos a Ejecatl-Quetzalcóatl. Aquí sí, al señor Nueve Viento. Nueve Viento para los mixtecos, Nueve Viento para los mexicas. Aquí es donde les hago la diferencia entre el Quetzalcóatl como la serpiente y Quetzalcóatl, Ejecatl-Quetzalcóatl, como el dios antropomorfo. Ese gobernante que salió de Tula, y posteriormente fue deificado. Luego tenemos a ver. Tenemos a Xochipilli, noble flor, dios del sol naciente y de la alegría. Aquí Rafael Tena no vincula a Xochipilli con la homosexualidad. Ojo. Después hablamos de eso porque este también es un tema interesante, la homosexualidad entre los nahuas, entre los mexicas. Tenemos a Xipetotec, nuestro señor desollado, dios de la vegetación que renace. Centeotl, dios del maíz. Metzli, luna, deidad de la luna. Aquí no estoy tan de acuerdo con este porque Metzli es el nombre que recibe la luna. Como tal no es una deidad. Deidades lunares serían todos aquellos que tienen un Yacamestli, una nariguera lunar. Esos serían deidades lunares, pero Metzli es el nombre de la luna. Y finalmente Tetehuinan, madre de los dioses, la madre universal. Como les había comentado anteriormente, o sea, Tetehuinan es también un título que puede tener cualquier diosa. Luego tenemos en el tercer orden dioses que conservan la energía del mundo, pero que a su vez requieren restaurar sus propias fuerzas mediante el nutrimento de la guerra y de los sacrificios humanos. Hay 5 complejos. Entre ellos, el principal es Tonatiuh, el que va alumbrando, dios del sol. O sea, ¿qué diferencia? Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda o del sur zurdo, dios solar de los guerreros, dios tutelar de los mexicas. Mixcoatl, serpiente de nubes, dios de la Vía Láctea. Tlahuizcalpantecutli, señor de la aurora, dios del planeta Venus. Mictlantecutli, señor del lugar de los muertos, dios del inframundo. Con estos, yo creo que también podemos entender por esta parte de la regeneración del cosmos, que son principalmente a estos dioses a quienes se les van a estar haciendo sacrificios. Principalmente Tonatiuh y Huitzilopochtli. Y después en un tercer orden Tlahuizcalpantecutli, porque son dioses que necesitan de la sangre para poder equilibrar el cosmos, para poder renacer, para poder mantener este orden en sus respectivos contextos. Tonatiuh, como lo vimos en el episodio pasado, necesita primero la sangre de los dioses, posteriormente la sangre de los seres humanos para poder existir. Una vez que Tonatiuh se clava por el oeste, por el inframundo, necesita un corazón, sangre para poder renacer al siguiente día y establecer nuevamente el orden cósmico. Huitzilopochtli, como sabemos, pues es un dios que exige el pago de tributos, exige sangre, y Huitzilopochtli a cambio de los mexicas les dará poder, les dará territorio, les dará riquezas, o sea, todo lo material. Mixcoatl es la deidad de los cazadores, entonces ya esto nos dice bastante.
En la veintena de Quecholi, pues básicamente van a cazar venados. Entonces, esto, parte de los cazadores, también atiende a otro tipo de actividades. Si bien no van a sacrificar humanos como tal, sí van a tener la necesidad de sacrificar dioses. Recuerden que Rafael Tena lo menciona hace unas páginas. Existen representaciones de los dioses en los animales. ¿Qué dioses son venaditos? Esa ya es otra cosa. Porque también es son actividades de los cazadores que pueden atender a los otomís. Y Tlahuizcalpantecutli, bueno, Tlahuizcalpantecutli hace cualquier cosa. Cuando aparece como Venus matutino o vespertino, también él flecha a los niños, flecha a los viejos, flecha a Tonatiuh, y el dios quiere hacer cuanta cosa se le ocurre. Provoca sequías, provoca guerras, o sea, es un dios también bastante interesante. Pero de él depende las apariciones y los ciclos de Venus. ¿En qué momentos aparecen este dios, este planeta? Y posteriormente vienen los dioses en el ritual. Examinemos ahora cuáles eran los dioses a quienes se honraba de modo especial en las fiestas del ritual oficial, el cual se regía tanto por el Shupowali, cuenta de los años o del año, ciclo calendárico solar de los 365 días, como por el Tonalpowali, cuenta de los días, es decir, del calendario de 260. Viene la lista de los meses. El primero de ellos es Atlcahualo, se dejan las aguas, o también Quiahuitlegua, se yerguen los árboles. Está dedicado a los tlaloques y lo encabeza Tlaloc. Tlacaxipehualistli, desollamiento de hombres, es patrones Xipetotec y Huitzilopochtli. Tosostontli, pequeña vigilia, es Cuatlicue. Hueitosostli, Centeotl y Chicomecoatl. Toxcatl significa sequedad y lo rigen Tezcatlipoca, principalmente posterior Huitzilopochtli. Etzalcualistli, comida de frijoles de maíz. Chalchutlicue, Tlaloc y los tlaloques. Tecuilhuiltontli, pequeña fiesta de los señores, lo rigen Huixtocihuatl y Xochipili. Hueytecuilhuitl, gran fiesta de los señores, lo rige Xilonen, la diosa de los maíces tiernos, los jilotes. Tlazochimaco se obsequian flores. O también es conocido como Micaelhuitontli, pequeña fiesta de muertos. Aquí lo rige Tezcatlipoca y Huitzilopochtli principalmente. Mictlantecutli también. Xocotlhuetzi, el ocote verde cae. Esta fiesta es otomí y también es conocida como Hueymicailhuitl, gran fiesta de los muertos. Aquí se honran a Xutecutli, Otontecutli, Yacatecutli, Mictlantecutli. Tenemos Ochpanistli, que se traduce como barrimiento y está dedicado a Tosi Tetehuinan, Tlazolteotl, Centeotl, Chicomecoatl. Tenemos Teotleco como la fiesta número 12, el dios llega o sube. Paxtontli, pequeño heno, está dedicada a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, Huehueteotl y Yacatecutli. En esta fiesta llegan primero los dioses jóvenes y al final de la fiesta llegan los dioses más viejos. En la fiesta número 13 tenemos Tepeilhuitl, fiesta de los cerros, y Huipaxtli, gran heno, Tlaloques en Sototochti. Tlacoquecholi, mitad de Quecholi, es un ave, el Quecholi es un ave, y está dedicada a Camaxtle, Mixcoatl, Huitzilopochtli, Coatlicue. Y luego tenemos Panquetzalisli, levantamiento de banderas, es la veintena de Huitzilopochtli, Painal y Yacatecutli. Atemostli, descenso de las aguas, está dedicado a los tlaloques. Tititl, encogimiento o estiramiento, está dedicado a Ilamatecutli Cihuacóatl. Motlashquia, Intota, nuestro padre fuego. Aquí hace falta la de. Bueno, Motlashquia puede ser el sustituto de Tititl. Solamente que en Tititl se honra a una mujer también, si mal no recuerdo. Y finalmente tenemos Izcalli, que significa resurrección y está dedicado a Xutecutli.
Ya existen también otras fiestas del Xupowali como el Pilahuano, que es donde se embriagan los niños y cae en la veintena Discali. Y finalmente tenemos las fiestas del Tonalpowali, dioses honrados en días con nombre especial. Por ejemplo, Nahui Olin, 4 movimientos, pues es Tonatio. Chicomelxochitl, 7 flor, Chicomecoatl, o Chicomexochitl y Xochiquetzal. Semazatl, 1 venado, la Cihuepipiltin. Aquí por 1 venado, ¿recuerdan hace rato que les había comentado que quiénes pueden ser los venados? Bueno, pueden ser las Cihuapipiltin, son las mujeres nobles, pero también pueden ser las Cihuateo. Entonces existen estas relaciones de también a quién vamos a casar. Ometochli, 2 conejo, es Ometochli e Izquitecatl, o sea, son dioses del pulque, de la embriaguez. Seacatl, 1 caña, Quetzalcoatl, de Tolan deificado, es decir, 9 viento, el señor conocido como 9 viento. 1 muerte, Tezcatlipoca. 1 lluvia, nuevamente la Cihuapipiltin, porque son la Cihuateo. 2 caña es Tezcatlipoca. 1 tecpatl es Huitzilopochtli. Y también es el nombre de Camaxtli. Camaxtli es el patrono de los tlaxcaltecas. Camaxtli, ¿sí es Camaxtli? Sí, sí es Camaxtli. Y los dos tienen el mismo nombre, uno pedernal. 1 mono, la Cihuepipiltin. 1 perro, Xutecutli. 1 agua, Chalchutlicue. Y tenemos 1 casa y 1 águila, nuevamente para la Cihuepipiltin, las mujeres nobles o la Cihuateo. Y tenemos también esta parte de los dioses patrones de las 20 trecenas del Tonalpowali, que esto los vamos a ver ilustrados en los códices Borgia, Vaticano, Borbónico, el Tonalamatl de Oban, el Teleriano Remensis, Vaticano Ríos, Feyer Barimayer, etcétera. Que estos dioses están asociados con las trecenas. Y en la trecena 1 cocodrilo tenemos a Tonacatecutli, o sea, es el principal. En la trecena 1 jaguar, Quetzalcoatl. En 1 venado, Atepeyolotl, Quetzalcoatl y Tlazolteotl. En la trecena 1 flor, Ahuehuecoyotl, Macuilxochitl e Inextli. En la trecena 1 caña, Chalchutlicue, Tlazolteotl. En la sexta trecena, 1 muerte, Tonatiuh, Texistecatl y Tlamatzin. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! Porque en la trecena de Tezcatlipoca es cuando nace Tonatiuh. O sea, son los protectores. Bueno, no quiere decir que nace Tonatiuh, pero está relacionado con Tonatiuh, Texistecatl. Que estos dioses son los que se convierten en el quinto sol a final de cuentas. Esto está interesante, o sea, no me había puesto a pensar en ello. Porque, repito, o sea, no estoy mencionando, no quiero decir que en esta trecena de 1 muerte es cuando nacen estos dioses. Ya me puse a pensar. Bueno, no tengo la respuesta ahorita, quizá en algún momento sí, pero que esto está interesante. Tenemos 1 lluvia, que está relacionado con Tlaloc, los Tlaloques y Chicomecoatl. Estos dioses que estoy nombrando son los patrones de la trecena. ¿Quiénes pueden aparecer? Esto también atiende a los códices, ojo, porque no en todos los códices son universales, o sea, puede haber pequeñas variantes. Trecena 1 hierba, es Mayagüe, Xochipilli, Centeotl. En la trecena 1 serpiente, Xutecutli, Tlahuizcalpantecutli. En la 10ª 1 pedernal, Mictlantecutli, Tonatiuh. En la trecena 1 mono, Patecatl, Tlazolteotl. En 1 lagartija, Itztlacoliuqui, Tezcatlipoca. La trecena 1 movimiento, Tlazolteotl, Iscuina. En la 14ª, 1 perro, Xipetotec, Quetzalcoatl. En la 15, 1 casa, Izpapalotl. En la 16, 1 Coscacuautli, Xolotl. En la 17, 1 agua, Chalchutotolin, o sea, es un Tezcatlipoca.
Y en la trecena 1 viento Chantico, en 1 águila Xochiquetzal, Tezcatlipoca, animal mítico de colores. Y en la trecena 1 conejo Xutecutli. Con respecto a la patrona de la trecena 18, Carmen Aguilera opina que, no obstante, la glosa en algunos Tonalamatl identifica como Chantico, diosa del fuego terrestre o doméstico. En realidad debe ser considerada como Cihuacóatl, consorte del dios Mixcoatl, en atención a los atavíos diagnósticos con que ésta reviste su figura. Así pues, los dioses honrados con más frecuencia en el ritual oficial mexica eran de más a menos los siguientes. Tlaloc, o sea, a pesar de que Huitzilopochtli es dios patrono, Tlaloc tiene muchos más cultos. Chalchutlicue, Tezcatlipoca, Xotecutli, Huehueteotl o Tontecutli, Huitzilopochtli, Centeotl, Chicomecoatl, Xilonen, Tlazolteotl, Cihuapipiltin, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Coatlicue, Tetehuinan, Tosi, Mayahuel y Ometochtli, Xochipili, Mecuelxochitl, Xipetotec, Mictlan, Tecutli, Mixcoatl, Camaxtle, Cihuacóatl, Yacatecutli, Xochiquetzal, Ometeotl, etc. O sea, este es el orden jerárquico, no nada más de importancia, sino que este orden jerárquico tiene que ver con la relación de las fiestas agrícolas, la relación del calendario de 260 con las actividades que hacen los dioses y sobre todo la importancia de los dioses. Con este tipo de esquemas, con este tipo de jerarquizaciones, podemos darnos cuenta de que era importante para las sociedades en nahuas en este sentido, en este momento, cuál era lo mayor, cuál era su orden primordial. Repito, aunque Huitzilopochtli es el dios patrono de los mexicas, pues está en otro orden y que no está de acuerdo con esta clasificación, no está más arriba que Tlaloc, porque Tlaloc necesita otro tipo de atenciones en comparación con Huitzilopochtli. Pero bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por quedarse presentes hasta estas instancias. Espero que les haya gustado. Esta es otra forma de clasificar a los dioses de acuerdo con sus actividades, como lo hemos visto, como lo hemos escuchado mencionado. Y pues nos veremos para el siguiente capítulo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en TikTok como elbrayas-etno, en Instagram como elbrayas-etno, aquí en Spotify pues estoy el etnobrayas o el brayas etno también, ya ni me acuerdo, y eso que es mío, y en YouTube como Brian AG. Así que les estaré esperando, ahí si tienen alguna duda, pregunta, pues también pónganla en comentarios y a la brevedad espero responderles, o también al momento de leer sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, pues podemos hacer capítulos también con todas las dudas que ustedes tengan para poder aclarar todo lo que les surja. Sin más por el momento, pues me despido. Que tengan buen día, buena tarde o buena noche, depende del momento en el que estén leyendo ustedes esto. Bueno, leyendo y escuchando, porque también lo pueden leer. Entonces, cuídense mucho. Me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Bye.